Que Dios les bendiga, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Y hemos estado hablando sobre Romanos capítulo 10, verso 9 y sobre Mateo capítulo 7, verso 21 al 24. Y hemos estado hablando del tema la salvación, un tema sin duda importantísimo para todo aquel que quiera ir al cielo. Y en esta mañana vamos a cerrar este tema de la salvación. Así que vamos a retomar nuevamente la palabra en Romanos capítulo 10, verso 9, donde estuvimos hablando ayer. Y la palabra de Dios dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y recuerde que habíamos estado haciendo una comparación con Mateo 7:21, donde Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y habíamos hecho una comparación con estos textos y ayer estuvimos hablando sobre los verbos del griego, y ahora vamos a retomar esto, pero retomando también un poquito lo que dice Jesús en Mateo 7:21, donde él dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra griega para Señor realmente es la palabra Kyrios o Kupios, como se diría, creo que en griego. Esta palabra Kyrios significa Señor, significa maestro. En la religión, realmente esta palabra se usa para designar a Dios. Los griegos también se la daban a algunos senadores, le daban este título a algunos senadores o a algunos dioses. También se usa para resaltar aspectos divinos de una autoridad. Por eso, algunos emperadores romanos se le daban ciertos títulos con una connotación divina. Por eso el emperador Domiciano, que estuvo en el 81 y en el 96 después de Cristo, persiguió a la iglesia porque la iglesia no le iba a adorar como un dios. Este emperador hizo un edicto en donde pedía que todos debían adorarle como a un dios, y se hacía llamar el señor César. En otras palabras, él se hacía llamar el Kyrios César, un emperador con características divinas. Y la iglesia dijo un rotundo no. La iglesia primitiva no se vendió ni se dejó amedrentar por las amenazas de Domiciano. Entonces, este emperador, que se hacía llamar Kyrios César, persiguió a la iglesia terriblemente porque la iglesia no aceptó a otro señor, a otro Kyrios, sino que el único Kyrios de la iglesia es Cristo Jesús. Y esta fue la posición de la iglesia primitiva ante tal situación en aquel entonces, ante tal pedido. La iglesia dijo: nosotros no nos vamos a postrar ni llamarte Kyrios a ti, porque al único Kyrios que reconocemos nosotros es a Kyrios, Cristo, el Señor Cristo, el Señor Jesús. Entonces, cuando tú aceptas al Señor Jesús como Señor de tu vida, valga la redundancia, realmente le estás aceptando como el Kyrios de tu vida. Es alguien que no es un hombre, que no es cualquier cosa, sino que es Dios. Entonces, Cristo es nuestro Kyrios. Entonces, la actitud del que llama Señor a Cristo tiene que ser la actitud de alguien que reconoce que Cristo es el Hijo de Dios y que Él es Dios, que Él es el Adonai. Entonces, por eso la palabra de Dios dice también que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y también Mateo dice que no todo el que me diga Señor, pero es que cuando Mateo dice o Jesús dice que no todo el que le diga Señor, se está refiriendo también a que hay gente que simplemente lo llama Señor como llamar a cualquiera, pero no ha reconocido su total autoridad sobre sus vidas. De hecho, Él no es el Kyrios de estas personas. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que quieren y no hacen la voluntad del Padre. Entonces, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Este grupo
que son millones de personas alrededor del mundo en Mateo 7:21, realmente dicen Señor, pero no reconocen a Jesús como el Kyrios de su vida. No reconocen a Jesús como el Dios eterno, como el Adonai, el poderoso. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran reconocido a Jesús como el Kyrios de su vida, no hubieran hecho lo que les daba la gana. Y este fue el gran problema, y es el gran problema en Mateo 7:21. Un montón de gente haciendo lo que le da la gana, haciendo lo que Dios no les llamó a hacer. Entonces Dios dice, yo no soy para ustedes su Kyrios, yo no los conozco a ustedes. Ustedes no me conocen a mí tampoco porque nunca me recibieron como su Kyrios, como su Señor, como el Dios para sus vidas. Porque cuando tú tienes una máxima autoridad a la cual respetas y ves como Señor, como Dios, pues tú te sometes a la voluntad de esa autoridad. Pero mucha gente se somete a la voluntad de su ego, a la voluntad de su orgullo. Entonces ellos no tienen a Cristo como Kyrios de su vida, sino que el Señor de su vida es el orgullo, el Señor de su vida es la envidia, el Señor de su vida es cualquier otra cosa, pero no es Cristo Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús como Señor, le estás aceptando como el Kyrios de tu vida, como el Hijo de Dios, como el Dios eterno, como el Adonai, como el Shaddai. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú te sometes a la perfecta voluntad de Dios y tú puedes decir, ya no vivo yo, ya no vivo yo, y mi vida le pertenece a Cristo Jesús. Entonces, cuando tú entregas tu vida a Cristo Jesús, pero la entregas en serio, reconociendo que Él es el Dios y que Él merece toda honra y toda obediencia, porque entramos a formar parte de su reino y Él es el rey de este reino, entonces tú y yo nos sometemos a la perfecta voluntad de Dios y le hacemos caso a Él en todo lo que nos diga. Cuando yo hago todo lo que yo quiero, pero no lo que Dios me ha dicho, sino que hago lo que mis emociones, lo que la carne me dicta a mí, entonces Cristo no es mi Señor, no es mi Kyrios. Mi Kyrios es otra cosa. Entonces mi Señor va a ser la carne, van a ser las emociones o van a ser cualquier otra cosa que me impulse a hacer lo que hago. Pero cuando yo entiendo que Jesús es el Kyrios, es el Señor, el Rey de Reyes, entonces me someto a su voluntad y hago la voluntad de Jesús, hago la voluntad del Padre. Entonces ahí yo estoy demostrando, uno, que mi confesión de aceptación a Jesús es una confesión real. Es una confesión real porque recuerde que el verbo que se utiliza ahora, yendo a Romanos capítulo 10, verso 9, para confesión es homologeo. Y recuerde, retomando esto de ayer, recuerde que este verbo significa confesar al Señor Jesús con la vida misma. Y aún, hermanos, si esto requiere la sangre, con la sangre misma. Entonces, un hombre y una mujer que han creído y han aceptado a Jesús como el Kyrios de su vida, como el Señor de su vida, lo demuestran con su propia vida. Alguien que es hijo de Dios, alguien que es siervo de Dios, no anda haciendo las cosas que el mundo anda haciendo. Un hijo de Dios no persevera en la rebelión. Un hijo de Dios, hermano, no persevera en las cosas perversas de este mundo, porque ha nacido de nuevo. Y si alguien persevera en todas las cosas malas, entonces tal persona pues no ha aceptado a Jesús como el Kyrios de su vida. Simplemente es un religioso más que confiesa Jesús es el Señor, pero no ha creído en su corazón verdaderamente y no le ha aceptado a Jesús como el Kyrios, el Señor, el gobernante de su vida, como el Dios todopoderoso. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que alguien que nació de nuevo tiene que mostrar ese nuevo nacimiento. La palabra de Dios dice en Mateo 15, 18, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también dice que del corazón sale la capacidad para actuar bien o mal. Ahora, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice así: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos. Oiga,
provienen los homicidios, provienen los adulterios, provienen las fornicaciones, provienen los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Oiga, toda raíz de rebeldía, de orgullo, de pecado, hermano, de falsos testimonios, de rebelión, sedición, todo esto nace en un corazón corrupto. Ahora, aquí el asunto es que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, hermano, dice la palabra en Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 28, que cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da a nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y dice la Escritura, sí, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Alguien que nació de nuevo, que confesó a Jesús como su Kyrios, que confesó a Jesús como su Señor y Salvador y creyó en su corazón, entonces nace de nuevo, porque este hombre o esta mujer reciben un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ellos. Y porque recibimos un corazón y un espíritu nuevo, entonces ahora podemos andar cumpliendo la voluntad del Padre. Si yo no puedo obedecer al Padre, si yo no cambio en mi vida o no hay un cambio radical en mi vida, entonces yo personalmente me preguntaría, bueno, ¿será que nací de nuevo? Porque si yo nací de nuevo, tengo que caminar en esa nueva vida. Ahora usted me dice, pastor, pero yo me equivoco. Una cosa es equivocarse, hermano, y otra cosa es perseverar en la equivocación. Usted como ser humano y yo también nos podemos equivocar, pero perseverar en la equivocación, perseverar en la rebelión, perseverar en la mentira, perseverar en todo pecado, hermano, ya eso es otra cosa. Que no haya un arrepentimiento en nosotros, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo operando en nosotros? ¿Dónde está esa nueva naturaleza en nosotros? Yo me preguntaría, ¿nací de nuevo? Porque, hermano, por experiencia, cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, sabemos que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, hubo un total cambio en nuestra vida, aunque seguíamos cometiendo errores y pecados como seres humanos, pero ahora hay un deseo de buscar a Dios y hay un deseo de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Ahora, también es cierto que cuando un creyente persevera en el pecado, dice la palabra en Corintios, que su conciencia se cauteriza. Y este es el peligro cuando un creyente persevera en el pecado. Porque cuando un creyente persevera en la rebeldía, cuando un creyente persevera en la envidia, persevera en la mentira, persevera en todos esos pecados, hermano, en fornicación, adulterio, etcétera, robo, etcétera, entonces su conciencia llega a cauterizarse. Ya ese cristiano no siente remordimiento ni siquiera, ni a menos arrepentimiento. ¿Por qué mucho creyente no cambia? ¿Por qué mucho creyente sigue esclavo de la pornografía? Sigue esclavo de mucho tipo de pecado. Porque no se arrepiente de este pecado. Y muchos de ellos van a tener que experimentar cosas difíciles en la vida para ver si acaso se arrepienten. El apóstol Pablo dijo de un hermano en la iglesia de Corinto, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, pero para salvación de su alma. Algunos van a tener que atravesar circunstancias muy difíciles, muy cardíacas, como dicen por ahí, y quizás solo así se arrepientan. Pero lo mejor sería arrepentirnos antes de que cualquier circunstancia venga a causa del pecado mismo en nuestra vida. Cuando alguien vive en pecado, el pecado es el señor de su vida. Y dice la palabra que esto no se puede enseñorear de nosotros, porque dice la Escritura en Efesios 2, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las buenas obras no nos salvan, pero la salvación, el nacimiento de nuevo en nosotros, esa nueva naturaleza nos impulsa a hacer las buenas obras. Entonces,
la salvación no es por obras, es por gracia. Las buenas obras son el resultado de la salvación obtenida por la fe. La fe genuina en Cristo produce una nueva manera de vivir, de pensar y de actuar, porque recuerde, Él nos da corazón nuevo y espíritu nuevo. Mañana seguiremos con este tema. Que Dios me los bendiga.